La próxima vez que encuentres un puesto de hamburguesas en la calle que nunca hayas visto, piensa bien las cosas, porque no sabes a quién te estás comiendo. Esa fue una de las muchas declaraciones que realizó Joseph Rob Medney, el que también fue conocido como el hamburguesero de Baltimore, quien además de ser un asesino en serie, se volvería conocido mundialmente por presuntamente haber vendido a algunas de sus víctimas como hamburguesas para ganar dinero extra. Pero primero, para entender el cómo nuestro protagonista llegó a este punto, debemos de saber de dónde viene Joseph, quien nació un 2 de marzo de 1955. Ya desde su infancia, su vida sería bastante complicada, ya que en sus primeros años crecería prácticamente ignorado en su totalidad por su madre, la cual tenía que trabajar turnos dobles para poder mantener a 6 de sus hijos, mientras que su padre era un alcohólico que lo maltrataba a él y a toda su familia. Nunca se interesó por ninguno de ellos y que finalmente moriría en un choque automovilístico cuando su hijo tenía solo 6 años, generando con esta situación solo problemas y traumas en la vida de su pequeño hijo. Debido a que prácticamente nadie cuidaba a Joseph, comenzaría a vivir en diferentes hogares de crianza, en donde enviaban a los niños en situaciones vulnerables para que otra familia se hiciera cargo de ellos hasta que las autoridades determinaran que su hogar era un lugar seguro para volver. Toda su infancia se mantuvo así, de hogar en hogar, sin una familia fija. Joseph, debido a esto, se refugió en la comida, lo cual le traería un serio problema de obesidad. Si bien esto mejoraría poco a poco cuando Joseph creciera, sería una situación que arrastraría por el resto de su vida. Y debido a esto, sus amigos más cercanos comenzarían a llamarlo Tiny, esto de una manera sarcástica, ya que Joseph medía 1,87 y pesaba más de 100 kilos. Cuando cumplió 18 años, su vida no tenía rumbo ni aspiraciones, así que decidió enlistarse en el ejército, intentando hacer algo de provecho. Una vez ahí, lo enviarían a servir a Alemania, pero mientras estaba enlistado y realizando su servicio, las cosas en su vida solo empeorarían, ya que Joseph se volvería adicto a diferentes sustancias, lo cual haría que fuera expulsado del ejército. Poco a poco, Joseph seguía los pasos del hombre que más había odiado en su vida, su padre, al cual aún le tenía un inmenso odio debido al daño que le había causado. Para estas alturas de su vida, Joseph iba de bar en bar, destrozando su vida, al punto que terminaría por vivir en la calle, alejándose de su familia y sobreviviendo en condiciones inhumanas. Todos los días conseguía dinero solo para seguir consumiendo, y por las noches buscaba en dónde dormir, en alguno de los campamentos debajo de los puentes que hacían las personas sin hogar que vivían al sur de Baltimore. Fue ahí en donde conoció a su futura pareja, con quien continuaría su estilo de vida, o por lo menos lo haría hasta que se enteró que sería padre. Esto lo motivó a cambiar y mejorar su vida. Encontraría un trabajo en una empresa en donde manejaba un montacargas. Ahí la gran mayoría de las personas lo estimarían, ya que contrario a lo que se podría pensar, Joseph en todo momento era muy respetuoso, responsable y bien hablado. La gran mayoría de sus compañeros lo adoraban y les gustaba trabajar con él, pero ninguno de ellos se imaginaba que Joseph llevaba una doble vida. Un día en el cual su empresa tenía mucho trabajo, Joseph decidió quedarse hasta tarde, solo para darse cuenta cuando volvió a su hogar que su vida había cambiado por completo, ya que su casa se encontraba vacía y no estaba su esposa ni su hijo, quien para ese momento ya tenía 6 años de edad. Joseph en ese momento explotaría, no tanto por el abandono de su esposa, con la cual peleaba a diario y a quien consideraba una basura por su adicción, sino porque había perdido lo más preciado en su vida, su hijo. Tal vez por sus traumas de la niñez o porque realmente muy en el fondo tenía una parte buena, pero Joseph era un muy buen padre y protegía a su hijo por sobre todas las cosas. Joseph comenzaría a buscar a su hijo por toda la ciudad. Pasarían 6 meses hasta que por fin supo algo de ellos, ya que se enteraría que su mujer y su pareja actual eran vendedores de sustancias, y todo esto lo hacían frente al pequeño niño. Debido a esto, los arrestarían y le quitarían la custodia de su hijo. Joseph lucharía por él, pero debido a sus antecedentes no podía hacer nada para recuperarlo y lo perdería para siempre. En ese momento, la rabia inundó el cuerpo de Joseph, quien decidió que su ex esposa y su pareja pagarían por lo que le habían hecho.
Pasó noches enteras buscándolos debajo de los puentes en donde solían vivir años antes. Sin embargo, en una de sus búsquedas encontraría a 2 personas completamente drogadas, dormidas en un colchón sucio. Esto le haría recordar el por qué le habían quitado a su hijo. Joseph iba preparado con un hacha, y sin pensarlo terminaría destrozando a las 2 personas, sin que éstas pusieran resistencia alguna. Pero esto no terminó ahí, ya que siguió buscando y encontró a 2 mujeres más cerca del lugar. Primero intentaría interrogar a una de ellas, pero esta, al estar bajo los efectos de diferentes sustancias, ni siquiera podía responderle. Ante esto, Joseph abusaría de ella y la destrozaría con su hacha, para posteriormente ir por la segunda mujer, con la cual sucedería exactamente lo mismo. Cuando Joseph estaba a punto de mover los cuerpos y ocultar todo, se dio cuenta de que un anciano que estaba pescando lo había visto todo. Joseph, sin pensarlo, corrió hacia él con su hacha. Imagínate ver corriendo a alguien de 1,87 y más de 100 kilos corriendo hacia ti con un hacha. El anciano intentó defenderse, pero esto no sirvió de nada. Joseph había acabado con la vida de 5 personas en menos de 4 horas. Después de esto, reuniría todos los cuerpos, los amarraría a rocas para que no flotaran y los lanzaría al río en donde se limpió la sangre de sus víctimas. Joseph, después de esto, continuaría su vida como si nada hubiera pasado. Pero después de haber acabado con estas personas, todo cambiaría, y su instinto asesino comenzaría a salir a la luz, ya que una noche de 1994 atraería a su siguiente víctima a la fábrica en donde trabajaba. Su nombre era Katy, a quien trajo mediante engaños, y una vez ahí, consumieron diferentes sustancias, solo para que después de que ésta se negara a tener intimidad con él, Joseph acabaría con su vida asfixiándola, para después enterrarla en un terreno que se encontraba detrás de la fábrica. Como si esto no fuera suficiente, Joseph, cuando ya habían pasado 6 meses, volvió a desenterrarla y le arrancaría la cabeza solo para tirarla a la basura. Los crímenes de Joseph permanecerían impunes, por lo menos hasta el 2 de agosto de 1995, cuando encontraron los cuerpos de sus primeras víctimas. Después de una ardua investigación, diferentes declaraciones hablaban de un hombre gordo y alto, que aún rondaba por la zona en busca de alguien. La policía, al investigar, daría con Joseph y se le acusaría como sospechoso. Este pasaría 18 meses en la cárcel, esperando por su juicio, el cual determinaría que era inocente, debido a que no había ni una sola prueba que comprobara su culpabilidad. Lo único que tenían eran algunas declaraciones acerca de un hombre alto, gordo y lleno de sangre que había rondado por el sitio la noche del crimen. Joseph, al salir en libertad, iría con su antiguo jefe a pedirle de vuelta su trabajo. Este, debido a la estima que sentía por el hombre, le regresaría su empleo, y no solo eso, ya que lo dejaría vivir en un remolque que se encontraba en la propiedad de la fábrica, con una única condición, el que cuidara el lugar. Joseph vería esto como una oportunidad, ya que en noviembre de 1995 atraería a su siguiente víctima. De igual manera, era una mujer, de la cual abusaría y posteriormente asesinaría, pero esta vez sería diferente, ya que Joseph decidiría cortar la carne de su víctima, solo para guardarla en diferentes recipientes. Joseph tendría una idea: pondría un puesto de hamburguesas en donde vendería carne de cerdo y res mezclada con la de sus víctimas. Nadie notaba la diferencia de sabor, incluso muchas personas le decían que era la mejor hamburguesa que habían probado. Todo marchaba bien para este hombre, pero se quedaría sin ingredientes para su receta. Debido a esto, el 5 de diciembre atraería a su siguiente víctima. El proceso sería el mismo, pero esta vez su víctima fue más inteligente que él, ya que podría escaparse mientras Joseph intentaba abusar de ella. Salió corriendo y escapó de ese infierno. Tuvo que escalar una reja de varios metros de altura con alambre de púas y soportar una caída de una altura considerable, pero al final pudo escapar. La mujer llamaría a la policía y Joseph comenzaría a recoger sus cosas para huir del lugar, pero esto sería muy tarde, ya que los oficiales para ese momento ya se encontraban en su puerta. En las declaraciones, la chica dijo que Joseph la amenazó diciendo que iba a terminar como todas las mujeres que estaban enterradas en el bosque. Sin embargo, Joseph utilizó su poder de convencimiento y logró que la policía creyera que todo lo que había pasado había sido con el consentimiento de la mujer, y debido a esto lo dejarían libre una vez más.
pero el hombre sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que la policía investigara en el bosque, así que le pediría ayuda a uno de sus amigos. Joseph le confesaría sus crímenes. Su amigo, horrorizado, le dijo que lo ayudaría. Sin embargo, lo denunciaría inmediatamente. En el lugar, la policía lo arrestaría nuevamente y encontraría los cuerpos de sus demás víctimas. Días después, Joseph confesaría ser un asesino en serie y afirmaba haber tenido 13 víctimas más, a las cuales, al finalizar con ellas, arrojaba al río. Si bien estas víctimas nunca fueron encontradas, Joseph siempre afirmó que había usado la carne de todas ellas para hacer hamburguesas y venderlas al público. Después de meses de declaraciones y búsquedas, la policía no sabía si el hombre decía la verdad o solo alucinaba. Joseph era un gran mentiroso y tenía la habilidad de persuadir a las personas. Nadie sabía si en todas sus declaraciones decía la verdad. No sería sino hasta 1997 en donde por fin sería juzgado, aunque solo sería por el intento de abuso a su última víctima y el asesinato de una persona. Los demás casos nunca serían resueltos y hasta la fecha nadie sabe si sus declaraciones fueron verdad, y lo más probable es que nadie lo sepa, ya que el sábado 5 de agosto del 2007 sería encontrado sin vida en su celda por causas desconocidas a los 62 años. Sus últimas palabras fueron: "Un lo siento nunca saldrá de mi boca. Estoy más que dispuesto a dar la vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me mande al infierno para toda la eternidad, para que pague lo que he hecho". Su muerte solo hizo crecer el misterio, ya que nadie sabe si sus crímenes fueron reales o solo un invento de su demencia. Pero bueno, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que Joseph sí vendió hamburguesas con la carne de sus víctimas? ¿O solo fue un invento para obtener reconocimiento? Déjamelo saber en los comentarios. Además, si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia.